una patología que se caracteriza sobre todo por la frecuencia con la que se presenta. Se calcula que más o menos 1 de cada 3 pacientes va a tener en algún momento este tumor llamado mioma uterino. Pero también se sabe que con la edad tiende a aumentar la frecuencia de presentación. Y a pesar de que no todos los miomas dan sintomatología, la principal sintomatología de esta patología es la presencia de sangrado y en algunas ocasiones sensación de tumoración intrapélvica acompañada o no de dolor en ambos síntomas. Es por eso que se estudian a los miomas uterinos. Muchas de esas pacientes terminan en una intervención quirúrgica que puede variar dependiendo del hecho de que si mi paciente tiene deseo de tener hijos o ya ha cumplido con su deseo genésico y se decide por una operación definitiva. Cuando se intenta hacer un tratamiento no quirúrgico, principalmente por el deseo de conservar el útero, se han intentado una serie de tratamientos médicos, algunos referidos como con una respuesta adecuada, otros como que no dan ni una respuesta favorable ni desfavorable, y otros que definitivamente parece que no tienen ningún efecto sobre los miomas. Entonces, yo le he encargado a sus compañeros que revisen qué de nuevo hay con respecto al tratamiento médico para los miomas uterinos. Y eso es lo que ellos van a exponer hoy día. Así es que recibamos. Pasen adelante, jóvenes. Muy bien, tienen 25 minutos, señores. Traten de no pasarse del tiempo. No está grabando. Quiero escuchar lo que estábamos trabajando. ¿Quién de ellos? Sí. Para sus tiempos, señores. Bueno, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Como el doctor ya mencionó, nosotros vamos a hablar sobre el tratamiento médico de miomatosis uterina. El 30 a 35% de mujeres de mayores a 35% son las que tienen la afectación de la miomatosis uterina. Según lo que hemos buscado en la información actual, han dividido el tratamiento medicamentoso y los de procedimientos de radiología intervencionista. Este es un artículo de Lab Today en donde nos muestra los tratamientos médicos, donde vamos a hablar sobre anticonceptivos orales combinados, el sistema hidroterino del levonorgestrel, moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y los que ya ven en la pantalla, y yo voy a mencionar los dos primeros. Para esto, el objetivo de estos tratamientos es reducir el sangrado uterino en pacientes con fibromas que no deseen embarazos o que también lo deseen, ¿no? El enfoque de este artículo era mejorar el parámetro del sangrado sin reducir el tamaño del fibroma, que se le va a conocer como terapias de primer nivel, que es el tratamiento medicamentoso, y las terapias de segundo nivel, las que son recomendadas para síntomas de volumen o presión y que estos puedan llegar a reducir el tamaño del mioma. Bueno, para primero ver un mioma, para tenerlos en observación, usualmente los que se tienen que tener en observación son los leiomiomas asintomáticos, que estos pueden estar en una vigilancia ya sea por un tacto vaginal anual o una vigilancia ecográfica, y usualmente esto en pacientes con obesidad o diabéticas, ya que a veces no se le puede ver por completo, ¿no? Y se llega a ver en la ecografía los anexos. Se dice que los leiomiomas son masas de crecimiento lento.
Un estudio longitudinal menciona que el 0.5 centímetros al año usualmente hay un crecimiento, pero hay algunas cifras que dicen de que puede ser mayor a los 3 centímetros por año. La rapidez de este crecimiento de los miomas en la misma mujer varía en gran medida y se sabe que algunos llegan a experimentar incluso la regresión espontánea de estos, ¿no? Y eso suele pasar en la posmenopausia. Siguiente. El primer tratamiento son los anticonceptivos orales combinados. Siguiente. Bueno, su uso principal de este, como ya sabemos, es usualmente está recomendado para mujeres que desean anticoncepción, y su terapia médica común en pacientes con sangrado menstrual anormal y fibromas, ¿no? El beneficio adicional de esta va a ser la reducción de la anemia por la deficiencia de hierro, va a haber una disminución del riesgo de cáncer de útero y ovario, y va a tener una larga historia del uso seguro y accesibilidad económica. En esto tenemos que tener en cuenta que usualmente esos anticonceptivos pueden ser para pacientes con miomas submucosos y usualmente no las reducen el tamaño, solamente reducen el síntoma, que sería el sangrado menstrual normal. Para la elección de esto usualmente es en pacientes que tienen que tener adecuada dosis y una frecuencia de uso, y usualmente es en candidatas que pueden tener el uso del estrógeno exógeno. Siguiente, por favor. El sistema uterino de levonorgestrel. Siguiente. Este va a ser eficaz en el tratamiento de la menorragia y la prevención de la anemia. También este es para disminuir el síntoma del sangrado uterino, y su opción en primera línea es en mujeres con fibromatosis sintomáticas. La alternativa para pacientes que no pueden o no desean usar estrógenos, ¿no? Siguiente. Como ya dije, este va a tener una acción prolongada y altamente efectiva. Hay varias evidencias en las que nos dicen que el fibroma submucoso y las paredes intracavitarias tampoco no va a funcionar el sistema, el CIU de levonorgestrel para disminuir el tamaño, sino solo para reducir el síntoma de este. Siguiente. El mayor riesgo de este va a ser la expulsión del DIU en pacientes con fibromas submucosos, como ya mencioné, y pueden evaluar la distorsión de la cavidad endometrial antes de la colocación del DIU, y lo último serían sus efectos adversos, que sería el sangrado irregular y los quistes ováricos, que se van a resolver espontáneamente. Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los moduladores selectivos receptores de estrógeno, que en este caso el raloxifeno, ¿no? Siguiente. Vamos a ver qué es un compuesto, sintético en nuestro video, que básicamente pertenece, ¿no?, a lo que va a ser los moduladores selectivos receptores, ¿no?, de los estrógenos, que básicamente interactúan, ¿no?, con los selectores de estrógenos, que van a provocar así lo que es una acción en lo que es en el tejido mismo, ¿no? Entre su mecanismo de acción vamos a ver que va a tener una actividad agonista, que va a ser de los receptores de estrógeno en el hueso, ¿no? Pero también tiene una acción o una actividad antagonista en el tejido mamario y endometrial. Vamos a ver que su uso básicamente es para prevenir lo que es el cáncer de mama y la prevención y tratamiento de lo que es la osteoporosis posmenopáusica. Actualmente en los estudios que se han realizado se dice que para ver la eficacia del raloxifeno no hay, y para el tratamiento lo que va a ser, ¿no?, lo que es los tumores del músculo liso uterino, se dice que no hay estudios suficientes, ¿no?, que diga que sí funciona, pero anteriormente se hizo, en los estudios anteriores se dijo que después de administrar el raloxifeno con un análogo de hormona liberadora de gonadotropina durante 6 ciclos de 28 días en mujeres premenopáusicas con dosis estándar de 60 y una dosis alta de 180, se registró, ¿no?, una reducción significativa del tamaño de los miomas, solo del tamaño de los miomas, más no de los síntomas de estos, ¿no? Pero concluye en este estudio que tiene un posible riesgo de contraer lo que es una trombosis venosa, ¿no?, cuando se le da dosis alta. Sí. En esto vamos a ver que en el otro grupo serían los inhibidores de la aromatasa y esteroides androgénicos, que es el danazol y la gestrinona, ¿no? Siguiente, por favor.
Estos van a ser inhibidores de la aromatasa y esteroides androgénicos que a veces son eficaces para disminuir ya sea los síntomas asociados a los fibromas, ¿no? En este caso vamos a ver que gestinona puede incluso reducir el tamaño de la masa del fibroma en mujeres perimenopáusicas, ¿no? En cambio, el danazol ya también va a inhibir la producción de estrógeno ovárica a través de la inhibición de la secreción de la gonadotropina hipoficiaria, ¿no? Se ha demostrado en varios estudios que esta va a reducir los síntomas asociados, ¿no?, a los fibromas, pero no se ha demostrado que ejerza efecto sobre el tamaño del fibroma, solo en los síntomas, ¿no? Ahora, en estos dos medicamentos vamos a ver que va a haber efectos secundarios androgénicos, ¿no?, como por ejemplo el aumento de peso, calambres musculares, sofocamiento, cambios de humor, depresión, acné e hirsutismo, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, en este caso voy a hablar de lo que son los AINES y los antifibrolíticos, bueno, en concreto del ácido tranexámico, ¿no? Se le da los AINES porque en cierta medida pueden reducir el dolor pélvico y el sangrado menstrual que se va a asociar a los miomas, ¿no? En este caso, como sabemos, los AINES no son compuestos, no tienen hormonas, son compuestos no hormonales que se van a usar en el tratamiento sintomático de la dismenorrea y la adenomiosis. Bueno, en este caso estos son menos efectivos, ¿no?, que los tratamientos hormonales o el ácido tranexámico para reducir el sangrado. En este caso su mecanismo de acción, ¿no?, actúan en la COX-1 y COX-2 y van a posteriormente reducir lo que es la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y los efectos secundarios generalmente son gastrointestinales. Siguiente. Ya, continuando con el ácido tranexámico, ¿no? En este caso el ácido tranexámico es un agente antiurinolítico que se va a dar generalmente en el sangrado mensual abundante, ¿no?, que va a ser inducido por los miomas. En este caso, se puede tomar durante lo que es la menstruación o en días de sangrado intensivo y las pacientes que generalmente quieren, que utilizan este ácido son las pacientes que no quieren usar no quieren usar, ¿no?, lo que son los anticonceptivos o tienen sus síntomas son muy graves, ¿no? En este caso, el ácido tranexámico va a inhibir lo que es la degradación de los coágulos de fibrina y así favorece a la coagulación de esto. En el siguiente. Continuando con lo que son los progestágenos. En este caso, los progestágenos se usan en dosis altas, ¿no? Estos van a actuar provocando lo que es la deshidrolización del endometrio y posteriormente una atrofia. Se usan para el manejo a corto plazo del sangrado menstrual abundante y contribuyen a la reducción del tamaño y volumen de lo que son los miomas, ¿no?, según el artículo que escogimos, ¿no? En este caso, su mecanismo de acción va a ser, como ya mencioné, la deshidrolización y atrofia del tejido endometrial, va a producir también un estrogenismo leve, tiene un efecto antiproliferativo y un efecto antiinflamatorio, ¿no? Si se usa de una manera crónica, nos puede dar lo que es el spotting, que es el sangrado como puntos en el acto, y si se usa en otros casos también puede, en lo que es el aumento del sangrado, al aumentar la musculatura dentro del artículo nos menciona lo que es el acetato de noretindrona. En este caso, su mecanismo es que inhibe el factor de crecimiento del endotelio vascular inducido por estradiol y posteriormente se ayuda, ¿no?, en reducir lo que es el sangrado y el dolor. Hay un estudio que menciona que si se toma a dosis de 5 miligramos por día durante 3 semanas y una semana de descanso va a mejorar significativamente, ¿no?, lo que es la dismenorrea y el sangrado. Y se concluye, ¿no?, que este es un tratamiento eficaz, bien tolerado y con efectos secundarios leves. Bueno, continuando con lo que son los moduladores selectivos del receptor de progesterona. En este caso, estos moduladores son ligandos que actúan, ¿no? Pueden ser agonistas, antagonistas o pueden presentar ambos efectos, ¿no?, sobre los receptores de progesterona. Esto en miomas que tienen receptores de progesterona, ¿no? En este caso, estos inducen lo que es la apoptosis en células tumorales, reducen la proliferación celular y síntesis de colágeno y disminuyen la matriz extra, ¿no? En este caso, en el artículo se menciona que en la miomatosis va a haber una reducción del volumen en el 17 al 57%, una reducción de la masa del mioma en un 9% al 53% y
Y cuando se deja de tomar va a tener una menor recurrencia del crecimiento de los miomas hasta después de 6 meses. En este caso se aplica, ¿no?, como en mujeres con miomas y sangrado abundante, y va a afectar al flujo sanguíneo uterino, vasos endometriales y en la ovulación. Como sus efectos, ¿no?, reducir el sangrado, reducir el dolor y reducir la proliferación celular y la inflamación. Según el artículo nos menciona dos, ¿no?, que es el acetato de ulipristal y la mifepristona. En este caso, el acetato de ulipristal va a actuar como agonista y antagonista y va a inhibir lo que es la proliferación celular y va a inducir a la apoptosis. Y el mifepristona va a ser un antagonista del receptor de progesterona, ¿no? En este caso va a bloquear lo que es la acción hormonal, que va a favorecer el crecimiento de los miomas y va a inducir a la apoptosis de las células. En este caso, ambos medicamentos se indican, ¿no?, en miomas sintomáticos para controlar el sangrado y reducir el tamaño del mioma. Ya continuando, yo les voy a hablar sobre los agonistas y los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Bueno, primero, en cuanto a los agonistas de la GnRH, lo que primero va a suceder es, van a estimular a los gonadotropos hipoficiarios, cual va a conllevar una secreción de FSH y de LH. Posterior a esta secreción de FSH y LH, que va a ser continua, lo que va a suceder va a ser que va a suprimir lo que es el eje hormonal, y esto va a hacer que va a conllevar una disminución de los estrógenos, ¿no?, lo cual va a llevar a lo que es un estado parecido a lo que es la menopausia, que se va a denominar como estado pseudomenopáusico. Este estado va a ayudar a lo que es, va a tener los mismos síntomas parecidos a lo que es la menopausia, ya sea sudoración, sofocación o sequedad vaginal. Ahora, esto generalmente van a ayudar en lo cual viene a ser en los miomas, la hemorragia menstrual, y va a reducir también lo que es el tamaño de los miomas en unas 3 a 4 semanas tras el inicio de estos agonistas de la GnRH. Ahora, estos agonistas generalmente están como que indicados para miomas uterinos grandes, ¿no?, que sean mayores a 10 centímetros. Los antagonistas de la GnRH, estos van a suprimir igual la secreción de la FSH y de la LH, y esto no van a actuar con una fase inicial de estimulación, o sea, no va a haber una fase de estimulación inicial, y va a bloquear lo que son los receptores hipoficiarios de la GnRH. A diferencia de lo que son los agonistas de la GnRH, estos van a tener una más rápida acción y van a evitar lo que es el efecto de recrudecimiento de las gonadotropinas. Este efecto es cuando se va a activar lo que es cuando va a haber esta secreción de FSH y LH, o sea, va a ser como que en un nivel alto, ¿no? Entonces, en el caso de los antagonistas no va a haber tanto este efecto. Bueno, tanto los agonistas como los antagonistas de la GnRH generalmente o especialmente se van a utilizar como una terapia adyuvante antes de lo que es una miomectomía laparoscópica, para poder reducir el tiempo quirúrgico y la pérdida de sangre durante la intervención. Bueno, este es más o menos un cuadrito de un resumen de lo que son los antagonistas y los agonistas de la GnRH. Bueno, los agonistas, el efecto inicial, que va a ser el aumento de la LH y la FSH, y los antagonistas, que van a evitar un aumento inicial de las gonadotropinas. Los agonistas van a tener un efecto sostenido, ¿no?, que va a ser la supresión del eje, y los antagonistas van a tener una supresión rápida de lo que es la LH y la FSH, y ambos van a causar lo que es una pseudomenopausia, ¿no?, y van a tener como efecto la reducción de miomas y hemorragia. Ambos se utilizan como terapia antes de cirugía de la miomectomía. Tiene efectos menopáusicos como los cambios de humor, sofocos, y también es algo importante la pérdida de densidad ósea, ¿no? Pero esto es a largo plazo, por eso no se utiliza a largo plazo estos, ¿no?, porque pueden ocasionar. Sí. Ahora, los antagonistas orales no peptídicos de la hormona liberadora de gonadotropina, bueno, en este caso van a ser van a ser medicamentos orales, van a tener una acción corta, y a diferencia de los otros van a tener un bloqueo reversible de la GnRH, y bueno, su supresión va a ser dependiente de dosis.
Va a tener también una supresión rápida de lo que es la secreción de LH y FSH, y va a tener una reducción de esteroides sexuales como son los estrógenos. Y bueno, también, a diferencia de los otros, van a tener un inicio y un cese de acción más rápidos. En cuanto a las ventajas de estas antagonistas orales no peptídicos, va a ser más fácil y menos costoso que las inyecciones de antagonistas, van a tener una mejor calidad de vida y va a tener también la reducción de síntomas por los fibromas, por la miomatosis. Ahora, en cuanto a las limitaciones, igual que los anteriores, va a haber lo que es una pérdida ósea igual dependiente de la dosis que sea, no va a ser a largo plazo, los síntomas menopáusicos, los sofocos y el aumento de la LDL. Ahora, las estatinas, que bueno, estas no van a ser, ¿no?, como estas, como sabemos, se utilizan en tratamiento para reducir lo que es el colesterol. Y bueno, en investigaciones se ha podido decir que va a ayudar en lo que viene a ser la apoptosis celular, que van a inducir a una puerta programada, ¿no?, que va a ser la apoptosis de las células que van a formar los miomas uterinos, lo que va a ayudar a que se reduzca el tamaño. También tienen efecto en la inhibición del crecimiento, bloqueando lo que es el crecimiento de las células fibroides, que van a ser las responsables del crecimiento de los miomas, mediante mecanismos dependientes de calcio. También van a tener un efecto en la matriz extracelular, que estas a dosis bajas las pueden reducir lo que son, o producen lo que son las proteínas de la matriz, reducen la producción de proteínas de la matriz extracelular, que van a ser fundamentales para el crecimiento y la rigidez de los miomas. Ahora, en un estudio clínico, este estudio en el que se utilizó atorvastatina, que hubo 90 mujeres, se seleccionaron 90 mujeres de 35 a 45 años con miomas uterinos, se les dio una dosis de un comprimido de 20 miligramos de atorvastatina al día durante 3 meses y también al de placebo. Y bueno, se realizaron ecografías cada mes y se registraron los cambios del tamaño de los miomas de cada paciente. En este estudio se investigó lo que son los efectos terapéuticos de la atorvastatina y bueno, se demostró que sí se redujo, hubo una reducción significativa de su tamaño y que también, gracias a estos factores que les mencioné antes, como la proliferación celular, la apoptosis y la síntesis de proteínas de la matriz extracelular. Bueno, continuando con la exposición, si bien ya nos han dado opciones de tratamientos médicos, tal vez no es al 100% un tratamiento médico, pero son mínimamente invasivos. Entonces, los tratamientos mínimamente invasivos para este tipo de miomas, ¿no?, van a buscar preservar la fertilidad, aunque esto es un poco controversial, ya que algunos artículos sí respaldan que puede ser una opción para las mujeres que desean conservar la fertilidad. Hay otros que dicen que no lo recomiendan, bueno, ya les voy a explicar por qué después. Pero, como les digo, es un tema bastante controversial. Y también uno de sus objetivos es ofrecer una alternativa para aquellas mujeres que tal vez no les ha funcionado el tratamiento médico o tal vez no quieran llegar al tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro de los procedimientos de radiología intervencionista, vamos a tener lo que es la embolia de la arteria uterina. Y bueno, en este caso vamos a tener a los miomas, ya vemos ya la clasificación. Este tipo de procedimiento no va a ser apto para los miomas que son de tipo 0, tipo 1 y también los subserosos pediculados. Esto porque este procedimiento va a tener un alto riesgo tiene necrosis, pero tiene un alto riesgo también de expulsión. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la embolización de la arteria uterina, primero reduce el flujo sanguíneo hacia los miomas y esto va a generar una degeneración progresiva, y esto lo que va a hacer es la disminución del tamaño. Entonces, con esta disminución del tamaño lo que se va a lograr es la mejora de los síntomas asociados. Acá podemos tener una imagen. Si nosotros pensamos en una embolización, nos imaginamos que puede haber necrosis de todo el tejido, pero recordando la irrigación del útero, tenemos que tener en cuenta que recibe irrigación no solo de la arteria uterina, sino también de las ramas ováricas y vaginal. Entonces, si comparamos con el mioma, podemos ver que está irrigado solo con las ramas terminales de la arteria uterina. Entonces, si nosotros embolizamos
la arteria uterina para impedirle el flujo sanguíneo hacia el mioma. Entonces, se va a generar una isquemia total en esta parte. Lo único malo es que tal vez se pueda también ir a tejido circundante que es sano. En cuanto al procedimiento, bueno, vemos acá que se va a entrar por la arteria femoral. Vamos a llegar hasta lo que es la aorta abdominal y ahí con el catéter vamos a primero buscar lo que es la arteria ilíaca interna y si lo ubicamos vamos a llegar hasta la arteria uterina, como podemos ver acá. Este procedimiento es bilateral para justamente evitar que haya una irrigación colateral. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos ver, ¿no?, la irrigación de los miomas. Entonces, al introducir el catéter, vamos a inyectar las micropartículas y estas micropartículas van a llegar hasta el mioma y van a obstruir los vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, acá nos podemos dar cuenta que tal vez esta sustancia que se ha inyectado no solamente está yendo hacia el mioma, sino también puede afectar a esta zona de acá que está también vascularizada. Los materiales, el material que se utiliza para esta embolización es el alcohol polivinílico, que he leído que es el que más se utiliza, espirales metálicos, microesferas de gelatina trisacrílica, y también va a tener, antes de utilizar este procedimiento sí se necesita evaluar a la paciente, ¿no? Y hay contraindicaciones absolutas y también las relativas. Las absolutas están en el embarazo actual, no debe haber un embarazo actual, no debe haber una infección activa, ni tampoco una malignidad uterina, y las contraindicaciones relativas se podría decir la alergia al contraste iodado, o que tenga problemas renales, o también que pueda tener alguna coagulopatía. Dentro de este procedimiento tenemos que hay un 77 a 86%, incluso algunos artículos atribuyen que es el 100% de que los pacientes reportan un alivio sintomático en los 3 meses, y la reducción de los miomas va a ser en un 50 a 60% en los primeros 6 meses. Como les decía, este tema, algunos artículos dicen que sí está apto para las mujeres que desean embarazo por el hecho de que conserve el útero, pero tampoco podemos atribuir al 100% que esto sea real, ya que el material embolizado de embolización puede migrar hacia las arterias, hacia las ramas ováricas, y esta puede crear una insuficiencia ovárica. Otras complicaciones o desventajas es el síndrome post-embolización, dolor pélvico, que se maneja, ¿no? A comparación de la cirugía, pues este tratamiento es mucho más, se recupera mucho más rápido. Ahora, tenemos la oclusión de la arteria uterina, que es parecido a la embolización, solo que este procedimiento se va a realizar vía laparoscópica, y la ventaja sobre la embolización es que vamos a tener una evaluación directa de lo que es la pelvis y el abdomen. Y en este caso no se va a hacer el uso de las sustancias embolizantes, porque vamos a utilizar la ligadura y la electrocoagulación. Ahora, la eficacia y resultados, si bien la ventaja es que no utilizamos esas sustancias embolizantes, tampoco vamos a recibir los mismos resultados que lo que es la embolización, ¿no? Porque va a tener una reducción del sangrado del 70%, mucho menor a la de la embolización. Hay una disminución del tamaño de los miomas del 36%, igual es mucho menos al de la embolización. Ahora, uno de los artículos que hemos tomado que habla de la oclusión de la arteria uterina, de acá me pareció interesante porque es el único que encontré tal vez, o de los pocos, que hace una comparación con lo que es el procedimiento de la embolización, y nos menciona que en un verso, se podría decir una comparación de la embolización y la oclusión, vamos a ver que hay hemorragia posparto, parto prematuro, malpresentación fetal y mayor tasa de aborto espontáneo, una diferencia grande en lo que es la embolización. Y hay otra que es, cesáreas y anomalías fetales, que no se ha visto mucha diferencia, pero sí existe. Siguiente, por favor. Y otro procedimiento que sí no es invasivo es el ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética. Este procedimiento va a ser, utiliza el ultrasonido de alta energía para generar calor, y esto va a estar guiado a la vez por la resonancia magnética para ubicar bien lo que es el mioma. Y lo que hace el calor es provocar una necrosis por coagulación en el mioma, ¿no? Una ventaja es que no va a afectar otros tejidos circundantes, porque justamente se enfoca en la coagulación en puntos estratégicos del mioma, y está aprobado por el FDA. Ahora, hay una desvascularización localizada, y por ende se va a preservar la función ovárica,
Y se va a hacer, no es necesario que la onda de ultrasonido afecte a todo el mioma, simplemente con coagular ciertas partes estratégicas ya podríamos conseguir una reducción del tamaño del mioma. Contraindicación absoluta, no se puede realizar si esta está en una posición donde la vejiga, el colon o los nervios puedan bloquear las ondas de ultrasonido. Y se ha visto que el 80% de las pacientes mejoran, sienten una mejoría en los síntomas, ¿no? Se podría decir que una desventaja es que es un procedimiento bastante costoso y bueno, algunas mujeres han mostrado un dolor en la región lumbar y esto se atribuye a un calentamiento de las raíces del nervio ciático. Bueno, continuando con la exposición, si bien los tres tratamientos que les voy a mencionar no son 100% médicos, pero como mencionó mi compañera, son mínimamente invasivos, que son la ablación por radiofrecuencia, miólisis, que hay un procedimiento específico que es el LAP, y la ablación endometrial, son mínimamente invasivos. Empezando por la ablación por radiofrecuencia, esta lo que permite es causar una necrosis coagulativa mediante la aplicación de una energía monopolar. Esta energía monopolar, al ser puesta encima del mioma que hemos detectado, va a causar un movimiento y una oscilación de las proteínas de este tejido, lo cual va a causar que existe una desnaturalización de por lo tanto, lleva a la muerte celular, disminuyendo así los síntomas. Y va a tener tres vías que son las únicas y más importantes, que es la vía laparoscópica, la histeroscópica y la transvaginal. Entonces, el procedimiento va de que se ingrese el instrumento una vez que hemos detectado el mioma, se va a desprender la aguja y esta aguja es la que va a empezar a emitir la energía por radiofrecuencia. El UpToDate nos indica de que esta energía va a ir, para que funcione, va a ir desde los 3 Hz hasta los 300 GHz. El ginecólogo que realiza este procedimiento tiene que usar sí o sí en este rango de energía porque si no, no se va a poder hacer la desnaturalización de las proteínas. Las complicaciones, bueno, en sí no tiene complicaciones muy graves, dado que no es una cirugía abierta, sino es como intervencionismo. Tiene unas complicaciones que son más relacionadas al tamaño del mioma. Por lo tanto, está prohibido realizarlos en miomas que los conocemos como miomas gigantes. La literatura nos indica, hay literatura que nos dice máximo hasta 3 centímetros, máximo hasta 5 centímetros. Entonces, en hasta 5 centímetros es permitido realizar este procedimiento, dado que si es más grande no va a tener ningún efecto, menos en miomas de este tamaño que llegan a ser de 5 kilos, 4 kilos, 3 kilos, no va a tener ningún efecto. Y en cuanto al contenido, la bibliografía nos indica de que puede ser hasta 120 centímetros cúbicos. Y si va a estar clasificado para poder usarlo, tiene que estar en un FIGO del 0 hasta el 4 para poder realizarlo. Ahora la miólisis. Bueno, la miólisis es la coagulación del mioma, va a implicar una ablación térmica por radiofrecuencia, láser o crioablación del tejido fibroide a través de las vías histeroscópicas o laparoscópicas. El efecto que va a tener es que la paciente va a cesar esta pérdida de sangre excesiva que tenía y el tamaño de los miomas van a ser reducidos. Es una opción terapéutica muy segura, dado de que sus beneficios es que la hospitalización es corta y tiene buenos efectos y casi no tiene efectos secundarios. Entonces, el UpToDate hace mención sobre todo en una que es el LAP-RFA, miólisis de este tipo, que es laparoscópico por radiofrecuencia por ablación, que se va a dividir en 4 tiempos, siendo el primer tiempo las 3 incisiones, ¿no? Para la guía ecográfica, el laparoscópico y la aguja. Luego viene el segundo tiempo de este procedimiento del RFA, que es la visualización, en el cual ya hemos encontrado el mioma. Y una vez que hemos encontrado el mioma, con la guía ecográfica se va a introducir la aguja hacia este tejido. Luego, en el tercer momento, una vez que se introduce una sola aguja, esta se va a dividir en 7 agujas más pequeñas. Y estas 7 agujas más pequeñas son las que van a actuar en el cuarto tiempo, que es las que emiten la liberación de la energía. Y va a tener un efecto de que ese tejido fibroide duro se va a volver blando, y al volverse blando es más susceptible a una reabsorción. Y si se reabsorbe, disminuyen los síntomas y el sangrado. Importante saber que el UpToDate nos menciona que
tiene que estar indicado en miomas de menos de 7 centímetros y su uso es limitado debido a que no todos los hospitales o centros médicos cuentan con el aparato completo. Y si es que lo cuentan, no todos los profesionales de la salud saben utilizarlo al 100%. Y bueno, por último, la ablación endometrial. La ablación endometrial, el autor nos describe de que por sí solo no tiene tantos beneficios, pero utilizado acompañado de una miomectomía sí va a tener efectos positivos sobre la paciente. Es un procedimiento que se divide en cuatro etapas, en el cual primero se introduce el dispositivo hacia la cavidad uterina, luego este dispositivo va a desprender una malla. Esta malla tiene que ajustarse tanto en forma y tamaño del útero, y una vez que ya se ajusta tanto en forma y tamaño, va a empezar a emitir lo que es energía, y esto va a ir directo a los miomas que presenta la paciente. Pero no va a afectar a los miomas de tipo intramural y subseroso, sino específicamente a los miomas submucosos, que como sabemos son los que tienen mucho más sangrado respecto a los dos anteriores. Y está indicado en pacientes, mujeres que no desean embarazarse prontamente, debido a que hay un estudio que nos menciona la bibliografía, en el cual la ablación endometrial acompañado de la miomectomía histeroscópica, las mujeres que se realizaron este procedimiento durante 9 años seguidos no tuvieron ni regresaron por ningún tipo de intervención quirúrgica ginecológica. Y obviamente eran mujeres que prontamente no deseaban concebir. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Podría usted, todos los tratamientos que ha mencionado, se le podría recomendar alguno a una gestante? No, en realidad, el tratamiento, todos los tratamientos que hemos mencionado, incluidos los quirúrgicos, no están indicados a las pacientes gestantes. Se trata de evitar hacerles cirugía a los pacientes gestantes, salvo sea un extremo en el cual no tenga otra opción el ginecólogo y esté en peligro la vida, ahí sí tiene que realizarse, pero generalmente no, y está más abocado a lo que es el manejo sintomático. Claro, doctora, hay también un artículo que indica que la gestante prácticamente convive con los miomas, ya que este puede aumentar de tamaño y disminuir por el embarazo, ¿no? Y los únicos medicamentos que pueden usar podrían ser los analgésicos para las molestias, que es eso, y para las transfusiones y los suplementos de hierro, ya que ocasionan anemia, ¿no? Por el sangrado que tienen los pacientes por el mioma. Pero si está gestando, no necesita nada. Claro, pero hay un estudio, doctor, de que igual por las transfusiones que se le da a la paciente o por la anemia se le recomienda el hierro para Doctor, estoy de acuerdo en que no, pero es más porque hay una degeneración hemorrágica, una degeneración roja se le menciona, puesto que hay una elevación excesiva de las hormonas sexuales, entonces es por eso que no se le da ningún tratamiento. Eso es lo que menciona ayer. Durante el embarazo, eso lo vamos a ver en la clase, pero lo voy a adelantar. Algunos miomas van a sufrir un proceso de degeneración. Se llama degeneración porque los miomas se convierten en otro tejido. Uno de ellos es la degeneración roja, no es otra cosa que la trombosis del vaso que nutre al mioma. Se produce por un crecimiento excesivo. Entonces el vaso, al no ser lo suficientemente nutricio para el mioma, hace que el mioma se vaya degenerando y se convierte en un tejido casi hemorrágico, medio oscuro, y causa dolor. Y la causa por la cual tiene que ser intervenida esta paciente es por el dolor intenso, por ese motivo. Y se saca el mioma, pero ninguno de los tratamientos es para ese tratamiento. ¿Ya? Estamos confundiendo las cosas, no puede ser así. ¿Alguna otra pregunta? Bien, tomen asiento.
Buena exposición. De algunos. Cuando nosotros hablamos de miomatosis, recuerden la introducción que les he hecho. Pero hay algunas cosas que debemos dejar bien claro. Muchos hablan de fibromas uterinos, otros hablan de miomas uterinos, otros hablan de fibromiomas, otros hablan de fibrotecomas. Todo es lo mismo, ¿ya? Lo cierto es que estos son los tumores benignos más frecuentes del útero, ¿ya? De lejos, no hay ninguno parecido. Pero, siempre hay un pero, existen miomas que son muy raros y que pueden tener un componente histológico muy similar a ciertos tumores benignos y van a recibir diversos nombres, ¿ya? En realidad se llaman tumores híbridos o el nombre que se lo voy a mencionar, que podrían tener algún comportamiento maligno. Por eso se tienen cuidado. Felizmente que son muy raros, ¿ya? Hace poco yo he tenido uno de estos que es un angiofibroma, ¿ya? Era un fibroma lleno de vasos sanguíneos y la paciente está buscando embarazo. Es muy raro, ¿verdad? Pero existen estos miomas y eso es lo que quizás deberíamos tener en cuenta. ¿De qué están constituidos? De todos los tejidos que integran el tejido del miométrico. Fibroblastos, tejido muscular, tejido colágeno, fibronectina, ¿no? Proteoglicanos. Todos ellos van a constituir el fibroma. Y por eso quizás recibe esos diferentes nombres, sabiendo que en algunos casos va a primar un tejido y en otros otro tejido. Entonces los fibromas ni siquiera visualmente van a ser iguales. Algunos van a ser bien redonditos, con una superficie lisa, que va a parecer una pelotita. Bueno, pero también los hay aquellos que son completamente irregulares. Hay los que son llenos de aporte sanguíneo. Hay aquellos que tienen un rápido crecimiento. Hay infinidad de variedades en este caso. Esto es lo otro importante. Más o menos, en un 20 a 60% es la frecuencia que se presenta antes de los 40 años. Pero a medida que van pasando los años, tiene que aumentar levemente hasta llegar casi a un 80% por encima de los 50 años. Entonces vean qué tan frecuente puede ser un mioma uterino. Y muchas veces a mí me preguntan, doctor, ¿a qué se debe que yo tengo un fibroma uterino? Es muy difícil decirlo, ¿no? Solamente por la frecuencia, ya saben cuántas de ustedes acá van a ser portadoras en algún momento de un fibroma uterino.
hay un factor genético, se cree, tampoco no está bien dilucidado, pero se ha visto que mientras yo tengo más familiares con miomas dentro de mi grupo familiar, pues tengo una mayor posibilidad de tener miomatosis uterina. Lo otro que también llama la atención es su relación con la fertilidad. Dentro de las mujeres infértiles, ¿ya? O mejor, dentro de las pacientes con miomas, 2 a 3% tienen infertilidad. Pero cuando vamos al revés, vemos que la asociación entre fertilidad y miomatosis uterina es relativamente alta. Y hasta hace poco se decía que los miomas no interfieren en la fertilidad de una mujer. Pero les he traído acá algunos artículos que demuestran todo lo contrario. Ya vamos a ver por qué. Este otro punto en el que dice que el 30% de los casos se asocian con sangrado uterino anormal es quizás el más importante. Es quizás el que más lleva a la consulta a la paciente. Y entonces empieza por menstruaciones abundantes que se presentan con dolor o sin él, pero este es el motivo por el cual generalmente van a consulta. Y la paciente empieza a referir, ¿no? Doctor, desde hace unos 6 meses estoy empezando a tener menstruaciones abundantes que antes no tenía, que duraban solamente 3 días y que ahora me están durando 6 a 7 días, y uno ya va sospechando que posiblemente esta paciente mujer en etapa reproductiva, joven relativamente, que de repente empieza a tener un aumento de el volumen sanguíneo, pues sospechen como primera opción una miomatosis uterina. El otro punto, una de las principales causas de la consulta ginecológica, se lo leyendo mal. Esta es una de las principales causas por las que vienen las pacientes al consultorio ginecológico. Y es más, esta es una de las principales causas por las cuales la paciente va a una histerectomía. Quizás sea la causa principal de histerectomía de mujeres que ya no desean tener hijos, ¿no? Y mis alumnos lo han visto, ¿no? El día de ayer, creo, ¿no? 2 pacientes que fueron a histerectomía por miomatosis uterina, para que vean lo frecuente que es. Lo que está claro es que se considera en algunos casos que es hormona dependiente. Eso también lo vamos a ver, lo vamos a evaluar, porque no está también claro este punto. Si bien hay algunos miomas que crecen, por ejemplo, por efecto del embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el embarazo se producen grandes cantidades de estrógenos. Y ustedes saben que estos miomas o estos tumores son estrógenos dependientes, ¿no? Un buen porcentaje también va a regresionar, o no va a crecer, ¿no? Y se cree que estos miomas, o algunos de estos miomas, también no solamente crecerían por efecto estrogénico, sino por efecto de la progesterona, ¿ya? Entonces no queda claro qué tan importante puede ser el papel que jueguen los estrógenos y la progesterona en el crecimiento uterino. Y como ustedes han visto como parte del tratamiento médico, está dar anticonceptivos orales combinados. Si nosotros vemos la sintomatología y de acuerdo a eso vemos y clasificamos el motivo por el que viene el paciente, vean que de lejos el sangrado uterino es el más frecuente. Y después el dolor pélvico. Y después la infertilidad. En ese orden. Pero definitivamente el sangrado uterino es la causa por la que más frecuentemente vienen los pacientes al consultorio. Y se ha visto también que este sangrado uterino no está relacionado tanto con el tamaño del mioma. Está más relacionado con el número de miomas, pero más relacionado aún con la localización del mioma. Y obviamente, el conocido mioma submucoso es el que mayor sintomatología hemorrágica prevalece, porque la principal alteración se da a nivel del endometrio. Y mientras más se deforme el endometrio, mayor superficie endometrial se va a producir y mayor sangrado, ¿ya?
En cambio, el dolor pélvico no es tan frecuente. El dolor pélvico puede asociarse de diversas maneras. Puede que sea un mioma submucoso que dé problemas para la salida del sangrado menstrual. Podría ser. Puede que sea un mioma subseroso o intramural tan grande que dé la sensación pues, de tener un cuerpo extraño en la región pélvica y que cuando realiza pequeñas actividades físicas como correr o levantar pesos, pues le cause dolor. O podría ser también que el mioma se degenere, tal como lo ha mencionado su compañero, y también puede ser causa de dolor, pero no es tan frecuente como el sangrado uterino normal. Y ya les dije, el otro problema está con la infertilidad. Y acá yo tengo que ver qué es lo que está pasando con mi paciente. Mi paciente no puede embarazar, o mi paciente embaraza y pierde sus embarazos. Y entonces ahí yo tengo que observar. Mi paciente de repente embaraza y tiene abortos tempranos. O cursa con amenaza de aborto y después lo pierde, ¿no? Y entonces yo puedo tener una serie de causas, una serie de motivos por el cual me permita a mí sospechar que algo está pasando dentro del útero, y no sería raro que cuando yo hago una ecografía pues descubra un mioma que esté alterando la superficie del endometrio. Si nosotros hablamos de otras causas de aumento de la incidencia de enfermedad uterina, primero tendríamos que hablar de la raza. Definitivamente la raza negra es más propensa a tener miomas con respecto a la raza blanca. Como nosotros no somos ni negros ni blancos, estamos al medio más o menos, por ahí estamos, ¿no? 9 veces mayor que la raza afroamericana con respecto a la raza blanca, ¿ya? Alrededor del 25% de las pacientes, 25% de las mujeres con miomas en edad reproductiva pueden presentar asintomáticas. ¿Por qué he traído eso? Porque muchos creen que tener mioma es sinónimo de que tiene que ser intervenida quirúrgicamente o que tenemos probabilidad de que esta paciente sufra de infertilidad. No es así. Entonces, gran parte de los pacientes que tienen miomas nunca van a necesitar un tratamiento médico asociado y nunca van a tener tampoco sangrado uterino normal. Eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando nosotros tengamos que tomar una decisión de decirle a la paciente si es que es necesario que vaya a una intervención quirúrgica. A los 35 años de edad, el 60% ya sí que tienen miomas uterinos, y a partir de ese momento se cree que hasta el 80% de las pacientes son portadoras de miomas uterinos. Pero hay factores de riesgo. Por ejemplo, los familiares. Yo les decía que había un componente genético que no podía establecerse claramente. ¿Y por qué no podía establecerse claramente? Porque si bien se sabe que hasta 3 veces aumenta el riesgo de ser portador de mioma uterino cuando la mamá o la hermana tienen miomas uterinos, también se vio otro grupo de pacientes que tenían en la familia miomas uterinos, pero había una que no desarrollaba miomatosis uterina. Eso decía que el factor genético no necesariamente era un factor que condicionaba la aparición de miomas uterinos. También se vio que los factores como menstruar un tiempo prolongado era un factor que predisponía a la aparición de los miomas. Entonces decían que las pacientes que tenían menarcas tempranas tenían mayor posibilidad de desarrollar más tempranamente estos miomas. Y eso está muy relacionado con la presencia de receptores de estrógeno y progesterona para la formación de los miomas. También se dice que en algún momento, cuando se utilizó este medicamento, el dietilestilbestrol, que gracias a Dios ya no se utiliza, pues había una mayor incidencia de miomatosis uterina. ¿Por qué lo nombro? Porque todavía tenemos rezagos de esta sustancia. Más o menos por los años 65, 70, se empezó a usar esta sustancia como un anticonceptivo que produjo pues taras genéticas muy graves, ¿no? Fueron causa de que sean niños sin brazos, niños sin piernas, ¿ya? Cáncer de endometrio, perdón, y otros tipos de neoplasias. Se sacó del mercado felizmente, pero aún tenemos rezagos de ellos. Vean ahora lo que empieza a contradecirse con respecto a los estrógenos.
uno debería pensar que mientras más embarazos tiene, es decir, mientras más influencia estrogénica yo tengo, ¿ya? Debería tener una mayor cantidad de miomas, pero ocurre totalmente lo contrario. Mientras más hijos tiene, hay una menor incidencia de miomatosis uterina, y al revés. Otra cosa que también ellos encontraron que había igual influencia en la maternidad temprana y en los periodos intergenésicos cortos, ¿ya? O sea, todo ello demostraba que a pesar de que había una paridad un poco alta, no se manifestaba por unos miomas abundantes en la paciente. Y finalmente, la relación con los estrógenos y progesterona, que si bien se han asociado a la aparición de los miomas, no parece establecerse claramente que sea un factor